Claro, tú piensas que es como, mamá, no quiero ser arquitecto, me voy a dar la vuelta al mundo. Acabas la carrera, es el orgullo de la familia, por fin tenemos un licenciado arquitecto y les tienes que plantear, no quiero ser arquitecto, no quiero ejercer como arquitecto y lo que quiero es viajar. Recuerdo estar 20 y 24 horas sin levantarme de una silla dibujando porque tenía que entregar el portfolio de un proyecto y no me acordaba de comer. ¿Cómo te has enfrentado al éxito? Si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo. La verdad que ahora tengo un Tesla Roadster, ahora me he comprado un Porsche también, pero sigo con mi SEA Ibiza porque realmente soy feliz con el SEA Ibiza. Para mí estar en chancla, o sea, creo que la mayor libertad que tienes no es la económica. Sí. ¿Cuántas empresas tienes? Pues me podría equivocar, creo que ahora mismo son... Y la envidia es muy mala. He tenido la sensación de como que la gente está esperando a que te tropieces, esperando a que fracases para mofarse, ¿no? Y esto me ha hecho probablemente en los últimos años perder el 80% de los ingresos. Hola una vez más, bienvenidos al canal. Hoy tengo el placer de tener como invitado en casa a Antonio G. Es una persona que creo que os va a encantar su historia. Tal vez ha cumplido con los sueños que mucha gente le gustaría alcanzar y entre otras cosas esa famosa libertad financiera, ¿no? Pero además haciéndolo mientras cumple con uno de sus sueños, ¿no? Que era viajar. Yo le voy a preguntar sobre todo lo que ha hecho en los últimos años, creo que es un ejemplo a seguir. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y antes de nada, inteligencia viajera, querría que te hagas tú la presentación, pero te voy a ir preguntando yo. Nómadas digitales son conceptos que cada vez se oyen más. Cuéntanos un poco, yo creo que me he empapado mucho de tu proceso en los últimos 8 o 9 años, pero si no me equivoco, 2015 marca un antes y un después, ¿no? Porque venías de ser un perfil tradicional, y cuando yo digo tradicional, estudiante de arquitectura, habías estudiado música, creo que incluso tenías un grupo. Atleta, creo que habías sido atleta también, ahora nos contarás estas cosas, y de repente se da un vuelco en tu vida y emprendes la vida viajera, pero compatibilizada con el trabajo sin una ubicación física concreta. Desarrolla un poco esto, cuéntanos cómo llegas a ese punto, cómo nace este proyecto. Bueno, yo creo que hubo un par de puntos de inflexión, ¿no? Que probablemente fue la primera vez que voy a viajar, o sea, a viajar, no es a viajar, sino es más a vivir a otro país, que fue a través de estas antiguas becas que se llamaban Erasmus, que no sé si actualmente están o no. Sí, todavía siguen, ¿no? Y de alguna manera yo, claro, pues como siempre, una familia humilde de un pueblecito de Granada, mi abuelo no sabía ni leer ni escribir, o sea, todo el día pues familia de campo y de obra, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, yo fui como la primera persona de mi parte de padre, por así decirlo, que pudo estudiar e ir a la universidad. Entonces, eso fue como una revolución, ¿no? Que parece cuando está hoy día, que es lo más normal del mundo, pues hace 10, 15 años no era tan normal tener la capacidad adquisitiva de poder ir a una universidad pública, no te estoy diciendo ni una privada, ¿no? Y pues como tú bien dices, pues tienes que ser bueno, tienes que sacar buenas notas, tienes que ir a la universidad, después tienes que buscar un trabajo de oficina. Claro, arquitecto era como el orgullo de la familia, ¿no? Sobre todo mi abuelo, es que como el nieto va a ser arquitecto, ¿no? Antes el arquitecto era una persona... licenciado, sí. Sí, el licenciado en arquitectura, era una persona como de honor, con buena reputación. Claro, hoy en día un arquitecto es como una persona más que probablemente tengas poco trabajo y te tengas que ir de España y probablemente de Europa, ¿no? Entonces las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años. Yo me licencié en 2014 en Granada y el primer punto de inflexión, como te decía, fue en 2010 y en esa beca, claro, estuve viviendo en Polonia. De hecho, yo cogí los diferentes destinos que había, miré el mapa y digo, ¿cuál es el que está más lejos de Granada? Y ahí vi Polonia, y era en el norte, que justo fue en Gdansk, que es la primera ciudad donde empezó, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la primera bomba en el puerto de Gdansk fue allí porque todavía era, bueno, una parte alemana, etc. Y de alguna manera la universidad era en inglés, entonces yo soy un matado para los idiomas, literalmente, y con 20, ¿cuánto eran? 20 y tantos años no sabía hablar nada, o sea, ni inglés, ni portugués, ni francés, ni nada, ni español prácticamente, porque encima todo venía de Andalucía, entonces mal. Y allí aprendí inglés, y eso digamos que es como que te conecta con el mundo, de verdad. Digamos que
en España quizás antiguamente, o si vienes de un pueblo, pues estás en una burbuja que no es la realidad, ¿no? Y ahí conocí los primeros nómadas digitales, que ni siquiera sabíamos en aquello entonces que se llamaba nómada digital, ¿no? Luego digamos que el término pues se acuñó más, sobre todo en términos anglosajones, Para la etcétera. gente que no lo sabe, el nómada digital es alguien que goza de cierta libertad para trabajar desde cualquier lugar. Es un poco la descripción. Exactamente. Incluye un poco la deslocalización física. Sí, yo digo que tienen como tres libertades, que es la libertad temporal, de alguna manera puedes gestionar tu tiempo porque tienes una labor flexible, que es la libertad geográfica, que de alguna manera pues, puedes moverte o no. También el concepto nómada, muchas personas piensan que es como que todo el rato te están moviendo, y no es eso, sino es que tienes la libertad de moverte o no moverte, pero tienes esa libertad. Y luego normalmente está la libertad económica, que no, quizás no está como entendida como una libertad de soy multimillonario, sino que tienes más de lo que necesitas para vivir. Normalmente muchos nómadas tenemos una vida, entre comillas, bastante frugal, austera. No todos, he conocido nómadas que tienen mucho capital. De hecho, ahora estoy en un grupo de mastermind que esta tarde tenemos cita aquí en Madrid, y hay 2 personas de ellos que ya no están en este mastermind, que eran nómadas, y tienen una vida, digámoslo, pues tradicional, de ir en chaqueta, en americana, con zapatos y tal, y está perfecto. Pero digamos que quizás el nómada digital lo asociamos al tío que está en Tailandia en la playa debajo de un cocotero sin hacer muchas cosas. Vale. Que yo creo que también es un extremo un poco utópico, ¿no? Tampoco es así. Y ahí empezó un poco. En Polonia conocí eso, gente que vivía, eran periodistas, escribían libros, tenían un blog en aquello entonces, ¿no? Y monetizaban a través de AdSense o a través de marketing de afiliados, que recibían una comisión por un link que clicaban en su web. Y yo dije, ostras, esto es la hostia, ¿no? Porque, claro, mi mundo era, me voy a meter en una oficina de 9 a 5 y luego en verano o en Navidad pues tendréis un tiempecito como para viajar. Y de repente descubres que hay otra vida es posible, ¿no? Que hay gente que vive de manera muy diferente, que parecen que son más felices, parecen, luego tampoco lo sabes, ¿no? Porque también había momentos muy duros, y a partir de ahí yo dije, ostras, voy a terminar la facultad porque creo que es un compromiso familiar que de alguna manera mis padres están invirtiendo muchísimos recursos que no es que vayan sobrados, y digamos que terminé. ¿Cómo diablos planteas, acabas la carrera, es el orgullo de la familia, por fin tenemos un licenciado arquitecto, Sí. y les tienes que plantear, entiendo, no quiero ser arquitecto, no quiero ejercer como arquitecto y lo que quiero es viajar? ¿O cómo haces ese salto? La primera conversación no fue agradable. Claro, tú piensas que es como, mamá, no quiero ser arquitecto, me voy a dar la vuelta al mundo. Y es como, niño, ¿qué se te ha metido en la cabeza, no? Siempre he sido un poco el raro de la familia. O sea, que también esperaban giros poco esperados. Pero la verdad que he tenido mucha suerte con mi madre y con mi padre, porque, claro, la primera era como un shock, como, hostia, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pero de repente mi madre era como, ¿qué necesitas? ¿No? O sea, en 24 horas pasaron de, ¿qué vas a hacer con tu vida? Estoy preocupado. Es amor por un hijo, de verdad, ¿no? Sí, o sea, ahí ver el amor incondicional, ¿no? Que yo, por esa parte, yo creo que tengo mucha suerte, y mi madre al día siguiente era, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te vas? ¿Cuánto dinero quieres? Y ya estamos aquí para... Y claro, para mí eso era como, hostia, un regalo, ¿no? Porque sentirte... También, claro, yo soy hijo único, mis padres no podían tener niños, tuvieron un proceso bastante duro hasta tener 8 años, mis padres son más mayores de los que la mayoría son abuelos, podríamos considerarlos, porque yo tardé mucho en nacer en aquella época, ¿no? Que se tenían niños a los 20 años, 18, 19, 20, 21. Mis padres me tuvieron a los 34, 35 años, ¿no? Lo cual era una distancia, claro. Ahora es normal, pero vamos. Y la cultura que tenemos ellos y yo, pues no, hostia, no encaja, es muy diferente, ¿no? Una generación mucho más tradicional que piensa en el trabajo para toda la vida, en la pareja para toda la vida, en la casa incluso, o en el país que te quedas para toda la vida. Y esto lo describe muy bien Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, filósofo polaco, que él habla mucho de la sociedad líquida, ¿no? Y esta sociedad en la que tu trabajo es líquido, ¿no? O sea, cuanto más intentas coger el trabajo, la pareja, la familia, tu casa, más se te escurre. E intentas meterlo en un vaso, pero el vaso se va a romper o se va a derramar, y creo que lo describe muy bien ese concepto de que vivimos en una sociedad pues vertiginosa, cambiante, la tecnología pues lo ha cambiado todo. Y ahí empezó todo, en esa primera conversación, que yo dije, ostras, me van a matar, y luego ya, claro, también yo fui bastante rápido, a los 6 meses estaba viviendo ya de inteligencia viajera, que fue el primer
proyecto online y el primer año me dediqué a eso, a formarme, tenía mi grupito, con el grupito pues tocábamos en la calle, hacíamos pase de gorra, que se decía, grabábamos un CD, y con esos primeros ingresos más un apoyo importante económico de mis padres, yo vivía en casa de mis padres hasta que empecé la vuelta al mundo, por así decirlo, en Vale, 2016. entiendo. Yo, por lo que he oído, tu primer viaje es a Dublín, si no me equivoco, ¿no? Tu primera Mi primer viaje como nómada digital, como cuando no- ya trabajaba online, mi primer Exactamente. viaje me fui a Irlanda. Que Sí. entiendo que es una forma como se suele decir, hay que soñar a lo grande, pero las metas tienen que ser pequeñas, ¿no? Como hay que ir paso a Claro, paso. era como yo me quería ir a la vuelta al mundo, pero digo, no sé, en realidad no, o sea, he hecho algunos viajecitos puntuales, cuando me fui de Erasmus visité veintitantos países, pero bueno, como mochilero, con ciertas facilidades porque tenía una beca, y ahora era trabajar, monta un negocio online que era durísimo, o sea, yo llegué al primer año en 2015, yo trabajaba 16, 17 horas al día, de lunes a domingo, fácil, mientras tenía el grupo, mientras daba clases particulares de física y de geometría descriptiva para pagarme los cursos online, los mentores, etcétera, etcétera, el hosting, la página web, el diseñador web, etcétera. O sea, había unos costes de negocio, por así decirlo, que eran irrisorios si va a comparar con un negocio tradicional, pero digamos que claro, Irlanda era la prueba de fuego. De hecho, yo acababa de salir de una relación, mi ex era brasileira, porque estuve también 3 meses viviendo en Brasil, y fue una relación que fue terminar, empezar inteligencia viajera, conocer a la que es mi actual pareja, Cristina, y Irlanda era la prueba de fuego de pareja, de negocio y de viaje. Y encima todo también de fiscalidad casi, porque de alguna manera yo me fui a Irlanda y me hice autónomo allí. Porque aquí era, ostras, voy a empezar, mis ingresos en un negocio online son muy inestables y quizás voy a perder, o sea, voy a tener que pagar más de lo que voy a ganar en ciertos meses, en otros meses no. Entonces en Irlanda el primer año no pagas nada, luego el IVA también está exento hasta 19 y pico euros, luego son escalones. De hecho llamé 3 veces a Hacienda, la tercera vez ya me conocían y me colgaban, y yo era, pero ¿cuánto tengo que pagar? Claro, yo iba acojonado, ¿no? Porque el concepto este de aquí, de que primero pagas y luego trabajas, tienes que pagar por trabajar, y allí era, hostia, deja de llamar porque no tienes que pagar nada. Y yo, pero de verdad no puede ser, y tal cual. Y digamos que esa primera prueba de fuego nos consolidó como relación, podíamos convivir, porque claro, cuando luego nos fuimos a dar la vuelta al mundo era 24/7 trabajando y viajando. Sí, sí. Y además con éxito porque sigues con ella. Y seguimos juntos, o sea que claro, después de eso cualquier cosa es Vale, posible. cuando tú lanzas la idea o sea, cuando ya definitivamente planteas, vamos a viajar por todo el mundo, vamos a trabajar mientras viajamos, y lanzas, hay un blog, ¿no? Un blog de viajes y marketing, un poquito de eso es, marketing donde también. narras todo el recorrido. La primera pregunta es, ¿teníais planificado realmente el viaje o ibais planificándolo sobre la marcha? Porque, claro, dices que habéis estado 3 años, si no me equivoco. 3 años. Bueno, la intención era estar un año. Nosotros nuestros cálculos de no sé de qué, de ingenuo, supongo, lo mismo cuando empiezas un negocio, ¿no? O sea, eres muy ingenuo, o sea, tienes que ser suficientemente humilde para que tu plan va a cambiar seguro. Y todo cambió. O sea, nosotros teníamos un vuelo, que de hecho el día 1 de enero de 2016, ¿El de Noruega o qué? el de Noruega, compramos el vuelo a Noruega y era como, recuerdo que estábamos en Irlanda allí en enero, muertos de frío, y dijimos, ostras, creo que es el momento, porque hice mi primer lanzamiento, por así decirlo, por está como muy de moda y todo el mundo sabe lo que es un lanzamiento. Cuéntalo para la audiencia, de todas formas. Bueno, un lanzamiento es tener sobre todo un producto o un servicio digital, o sea, que tenga un alto margen. ¿Es lo que llamáis infoproducto a esto o no? Era un infoproducto en aquellos entonces, con cierta parte de servicio, o sea, era un servicio productivizado, por así decirlo, pero bueno, podríamos llamarlo infoproducto, que era una grabación de una serie de vídeos con un soporte en directo y luego por email. Y en este primer lanzamiento yo hice las míticas 5 cifras, o sea, eran 10.000 euros de facturación. Claro, yo hice 10.000 euros y digo, con 10.000 euros puedo viajar 10 o 12 meses. Porque claro, nosotros hacíamos autostop, nos quedábamos a dormir en casa de la gente, hacíamos Couchsurfing, que era una plataforma también de intercambio de casa, a veces hacíamos Helpix, que era otra plataforma de que a lo mejor te quedabas trabajando en un huerto y te daban alojamiento y comida. Entonces prácticamente no teníamos costes más que nos gusta comer, de vez en cuando nos íbamos a un restaurante, vuelo, de vez en cuando sí que teníamos un alojamiento y luego los costes del negocio. Pero claro, yo dije, con 10.000 euros me pego todo el año viajando y digo, un año me da tiempo para dar la vuelta al mundo y voy a generar un poquito más seguramente. Y un lanzamiento, eso es como condensar un infoproducto de un alto margen
en un periodo de tiempo concreto, ¿no? Es como, oye, pues desde lunes hasta domingo, ahí está la venta y se cierra y me pongo a trabajar con el cliente y no se vende más, ¿no? Digamos que eso genera un disparador mental que en marketing es el más utilizado, que es la escasez. Entonces, si tienes esa escasez, al final es como que el pico de ventas es más grande, ¿no? Y luego, obviamente, yo venía de estudiar con los estadounidenses o luego con los brasileños, que 10.000 euros es ridículo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero para mí era un mundo y ahí dije, es momento de dar la vuelta al mundo, terminamos el lanzamiento el día 1 de enero, compramos ese vuelo a Noruega y teníamos 15 días en Noruega y luego un vuelo a Irlanda, porque en Irlanda habíamos estado viviendo, pero no habíamos visto nada. O sea, era en Dublín, en la cueva, trabajando Chris y yo y una asistente virtual, Mamen, que contratamos, y le dedicábamos, pues ya te digo, eran 18 horas al día trabajando fácil. En Irlanda estuvimos casi 6 meses y dijimos, ostras, vamos a ir a Noruega porque queremos ver las auroras boreales, que era como un sueño que teníamos Chris y yo, y después vamos a Irlanda para conocer este país, que es una maravilla, Irlanda. Entiendo que el único requisito fundamental es que tengáis una buena conexión de internet, ¿no? Y tampoco, luego Ah, no. descubrimos que hay mucha parte de, por ejemplo, yo editaba artículos y es verdad que no los puedes maquetar en WordPress, pero sí que los podía editar en un Word con los H1, H2, H3 que se llama, incluso meter un poquito de SEO y luego pasarlo al maquetador, sea WordPress o sea otro LMS, ¿no? Y Chris, ella hacía mucha edición de foto y vídeo. En realidad no necesita estar conectado a internet. Vale. Pero mayoritariamente, si tienes conexión a internet, pues mucho mejor. Ahora es más complicado, porque cuando empecé yo con sesiones de editoría, consultoría, mentoría, ahí sí que era un problema porque, claro, el uso horario, la conexión a internet, y ahí era una odisea muchas veces la vuelta al mundo, depende de dónde estuviera. A veces teníamos vacaciones forzadas porque directamente llegábamos al país, que habíamos leído que compraba cierta tarjeta en cierto punto, tenía internet, y luego no había. O se caía o se había tumbado la central eléctrica y olvídate ni de internet, pero ni de luz. Depende de qué parte del mundo estuviera. ¿Habéis viajado por todas las partes del mundo? Es decir, Bueno, no, el mundo es enorme, ¿no? O sea, yo tengo un mapa mundi. Todos los continentes sí. Todos los continentes sí. La vuelta al mundo vivimos todos los continentes, sí. Y podríamos decir todas las grandes culturas o los grandes idiomas, sí, sí. Y tuvieses que quedarte con, no digo un país o una ciudad, sino un continente que te haya sorprendido por la riqueza, por el sentido de experiencia, riqueza, de decir, llegar aquí y decir, madre mía, que... Lo hablábamos antes un poco en la previa, Asia. Yo creo que para mí, es verdad que si te dijera un sitio donde volvería mañana, yo iría a Aitutaki, ¿no? Que es Oceanía, ¿no? Es la Polinesia neozelandesa, que es bastante desconocido, todo el mundo se va a la Polinesia francesa. Y Aitutaki es un atolón que se llama, que básicamente una isla rodeada de coral, que el mar choca en el coral y se crea un lago. Entonces eso, Wow. un paraíso. De hecho, cualquiera que lo busque en Google, imágenes de Aitutaki con T y K, por así decirlo, sin H, solo la A. Y eso digamos que es un sitio espectacular, pero como en Asia estuvimos, hostia, de hecho nos quedamos a vivir en Tailandia durante casi 6 meses, en India estuvimos 6 meses, llegaron sitios que era lo bueno de tener esa flexibilidad, ¿no? Que si no nos gustaba un sitio no íbamos, al día siguiente prácticamente nos quedábamos una semana y no íbamos, y si algo nos gustaba buscamos un piso o alargamos el Airbnb, nos quedábamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y si estábamos a gusto no había tiempo, no había nada, no era como, ostras, vamos a profundizar esta cultura y si nos podemos... Y realmente ahí es donde conoces a la gente, va al mercado, te conocen, saben tu nombre y eso no es viajar, de alguna manera es convivir. Es integrarte realmente, ¿no? Sí, es integrarte. No lo hacíamos en todos los países, obviamente, porque había algunos que sí que viajaban un poquito, o luego mezclábamos, a lo mejor estamos 1 mes viajando a tope para ver lo máximo posible y nos gustaba un sitio y volvíamos a ese sitio y nos quedamos otro mes, pero un poco más estático. ¿Y el idioma no era un problema en general, los viajes? No, porque Chris y yo empezamos, bueno, yo aprendí en Polonia inglés, luego cuando me fui a Brasil aprendí portugués, Chris hablaba un poquito de francés y en realidad inglés habla en todos los sitios y luego hay sitios que da igual lo que hables que nunca les va a entender. Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Que tu hermano también había estado en Vietnam. Nosotros hicimos también Vietnam en moto y había aldeas que estaban en la frontera con China. O sea, olvídate no habían visto un blanco en su vida, ni prácticamente una moto, y había un idioma local que solo la tribu de allí de 200 personas lo hablaba. Entonces da igual, en realidad, el idioma y realmente esas son las personas con las que mejor te comunicas, porque con la mirada sabes lo que te invitan a todos, o sea, gente súper humilde, pero lo poco que te lo da lo comparte y es una pasada. Digamos, hemos empezado hablando de cómo nace este interés por viajar y compatibilizar la pasión del viaje con la libertad de trabajar desde donde quieras.
Y voy a saltar al final y luego buscamos el punto de medio, porque a día de hoy tú tienes un montón de gente trabajando a tu nombre o en tu proyecto, sigues con esta pasión por moverte por el mundo, pero cuanta más grande es la infraestructura, ¿plantea limitaciones o no? Yo sé que para que la gente que nos está viendo lo entienda, este caballero de alguna manera tiene como muchos procesos formativos para gente que quiere hacer algo similar a lo que él ha hecho. Es decir, tú facilitas el conocimiento que has adquirido para que la gente sepa de qué manera pueden pasar a esa independencia, Sí. a esa libertad. Bueno, hay un profesorado, o sea que no soy solo yo, luego hay Sí, tienes bastante, un gente. elenco de profesores que yo doy una materia y ellos dan otra, por así Vale. decirlo. Y entiendo que si yo fuese un alumno de ese tipo, lo primero que planteas es, bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? O sea, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Sí. ¿Qué aportas como, qué producto o qué valía tienes que crees que puede utilizarse como venta dentro del mercado? Y a partir de ahí nace una estrategia de cómo llegar al sueño, ¿no? Entiendo que ese es el planteamiento que hacéis. Sí, lo que pasa que, o sea, el 80% quizás son emprendedores o personas que quieren replicar un poco el modelo del servicio en Internet o el infoproducto, pero luego hay un porcentaje, quizás de un 15-17%, que va más a ser freelance, no tanto esa parte más, o sea, que un freelance al final es un emprendedor, ¿no? Pero no esa parte empresarial de contratar gente, sino que son más o solopreneur, que se llaman, ¿no? Que es como yo solo, no tengo equipo, sino que tengo colaboradores y tal. Se está poniendo cada vez más de moda. O los freelance típicos de quizá la parte más tecnológica, no solo la parte más tecnológica, pero quizá el típico programador que solo tiene un cliente o tiene diferentes clientes y está trabajando en su casa. Entonces, para ser nómada digital o para gozar esa libertad geográfica, digamos que tienes tres maneras. La de montarte un negocio. Yo ahora en los últimos 2 años, sobre todo, que ahora tengo 12 empresas, he descubierto que puedes ser nómada digital teniendo una empresa de inmobiliaria, por ejemplo, que parece o un restaurante, por ejemplo. Ahora soy socio de un restaurante y voy solo a comer, o sea, no gestiono, pues soy socio capitalista, ¿no? Y no necesito estar en el restaurante porque hay personas que lo llevan. Entonces, en los últimos, sobre todo 2 años, he descubierto que hay muchas más formas, porque yo dije, quiero vivir viajando. Y digo, lo primero que se me ocurre es abrir un blog de viajes, que es lo que hice. Pero ahora he descubierto que abrir un blog de viajes para vivir viajando probablemente sea la peor forma de ser nómada digital. Y como te decía, no hay tres maneras. Está el emprendedor, está el freelance, que es el solopreneur, y luego está el trabajador por cuenta ajena. Que en España es un poco más complicado porque no todas las empresas tienen esta filosofía de, oye, te permito trabajar en remoto, pero por ejemplo en la Escuela Nómada Digital, que es el proyecto principal mío donde hacemos la formación, nunca, o sea, en Tenerife sí que tuvimos una oficina, pero la gente no iba a trabajar. Había 3-4 personas que tenían la llave, cuando querían iba, y cuando hacíamos un team building, una reunión de equipo, una celebración, una fiesta, un lanzamiento, teníamos el estudio de grabación allí, perfecto, pero por norma general, o sea, las personas que trabajan conmigo en nómina o siendo freelance no tienen un horario, no tienen un día concreto, pueden trabajar un domingo y el martes tomárselo libre. Cuando tienen que recoger a los niños, los que tienen niños, pues se van a recoger a los niños, o sea que es completa. Sí. Trabajamos por proyectos, no por horarios, por así decirlo, ¿no? Es verdad que de vez en cuando, pues, tenemos ciertas reuniones que son importantes, todos los lunes una reunión de equipo. Pero digamos que de alguna manera esa es un poco la respuesta, ¿no? Hay personas que formamos en un empleo que puede hacer en internet, asistencia virtual, copywriting, redactor, SEO, profesional de marketing digital, bueno, media buyer, hay muchos, programador, diseñador web, diseñador gráfico, hay muchos empleos que puede hacer online, o si quieres hacer una estrategia más de construir un negocio o que tu negocio tenga una parte digital, que no ha llegado también muchas, por ejemplo, de gimnasio es bastante típico, que no llegue o el psicólogo, también hay muchos, que llegan y tiene pues la típica clínica de psicología, pero quiere tener una línea de negocio pues híbrida para, hostia, me quiero ir 6 meses o 3 meses por ahí, pero quiero seguir trabajando con ciertos clientes porque no los puedo dejar de lado, ¿no? ¿Cómo hago esa transición del presencial al digital o cómo convivo con el online presencial? ¿Cuánto dura? ¿Hay una duración de formación concreta? Supongo que cada caso es muy especial, claro, ¿no? Pero ¿hay un mínimo de duración de la formación? Bueno, nosotros contemplamos un año, digamos que es una matrícula anual, pero es renovable. Luego hay eso en marketing se llama membresía backend, ¿no? Que digamos que renuevo el soporte y te puedes quedar más tiempo si quieres. Porque claro, es como ¿cuánto tardas en hacerlo? Pues hay personas que no lo consiguen nunca, porque es difícil. O sea, nosotros decimos que ni es rápido,
ni es fácil, es posible. Y en esa posibilidad, al final, digamos que el profesorado, los tutores pueden hacer el 100% de su 50%, pero luego la persona tiene que hacer el 100% de su otro 50%. Y hay personas que incluso empiezan y se van a viajar y no les gusta. Yeah. Porque no es fácil convivir y aprovechar el viaje y aprovechar el negocio, y muchos nómadas digitales cuando empiezan, sobre todo cuando no tienen el negocio consolidado, es una odisea. O sea, vete tú a viajar, toda la logística que tiene el viaje, más si viajas como nosotros, que es a la aventura total, de no tengo ruta, no tengo día, no sé dónde voy a comer, no sé dónde dormir. Yo llego, abro la aplicación del móvil, hablo Uber y hablo Airbnb y ya va sobre la marcha. No siempre, pero la mayoría de las veces. Y eso teniendo clientes, teniendo una estructura, teniendo reuniones de equipo, es un aprendizaje que yo llevo 8 años y sigo aprendiendo y me sigo equivocando. Pero por norma general, entre 6 y 12 meses, si lo haces bien, a mí no me gusta la palabra esfuerzo, trabajo tampoco me gusta, no es que no haya esfuerzo, pero a mí me gusta, o sea, en PNL, ¿no? En programación neurolingüística, al final todas esas palabras tienen una connotación muy negativa, de un lastre que quizás a mí me toca más por mi familia, ¿no? Que vienen de un barrio pues, obrero, de ese esfuerzo, de tienes que sudar Igual para es un poco conseguir más capital. implicación, ¿no? Lo que estás buscando. Yo le llamaría dedicación y pasión. Vale. Que al final, o sea, el qué es lo mismo, pero el cómo es muy diferente. Yeah. No tiene nada que ver en dedicarle 18 horas al día con dedicación y pasión y entereza y amor incluso, que estar esforzándote por conseguir un Yo objetivo. siempre digo que se nota a quien le gusta su trabajo, Sí. porque es que se Te hace, brillan los ojos. O sea, se tú hace hablas de con otra una persona manera. y te brillan Y los puedes ojos. estar muchas horas que si realmente te gusta lo que estás haciendo, no lo consideras trabajo y lo haces con, pues eso, con cariño y con ganas de que salga bien porque salga bien. Tal cual. Más allá de lo que vayan a valorar los demás, tú quieres verlo bien hecho, ¿no? Y eso te hace avanzar un montón. Y además entiendo que no hay franjas horarias, porque creo que haber escuchado, franjas de edad, perdón, creo haber escuchado que tienes clientes muy jovencitos Sí. y clientes que superan los 70 años. Sí, creo que la mayor, Daisy, no sé si tenía 72, 73, por ahí. Y luego en 2019 y en 2021 tuvimos a Kiara, que tenía 15, Joder. y luego a Bernardo, creo que tenía 16 años. Madre Tuvimos la suerte de que ellos no entran, sino son sus padres, que digamos que ven en la escuela como una educación, tampoco te diría alternativa, ¿no? Porque yo creo que sería un poco, bueno, soberbio decir que somos una alternativa ahora mismo que vaya en contra de la universidad. Quizá cuando empecé sí o sí tenía esa rama más rebelde, pero hoy en día pienso que la universidad, pues, yo vengo de ahí, ¿no? Pero es verdad que vengo con mucho dolor, que me he tenido que trabajar emocionalmente, porque yo sentí que realmente me robaron 8 años de mi vida y me vendieron una cosa que no era, y cuando terminé, vamos, yo entré, o sea, no soy psicólogo, ¿no? Pero creo que si hubiera ido al psicólogo en 2014 cuando terminé la facultad, yo creo que estaba en depresión, literalmente, ¿no? Porque había descubierto que los mejores años de mi juventud, realmente a mí arquitectura era una carrera complicada. En mi año yo tenía gente que llevaba 10 años estudiando la arquitectura, ¿no? Entonces es una carrera que yo, quizá por eso mi rama de emprendedora me ha costado menos, porque yo recuerdo estar 20 y 24 horas y levantarme de una silla dibujando, porque tenía que entregar el portfolio de un proyecto y no me acordaba de comer. Llegaba mi madre, una santa que, bueno, me dejaba por la comida un poco ahí, oye, cuando quieras, no sé qué, tal, pero era una carrera muy dura. Me he pegado unas fiestas también de la hostia como universitario, he vivido las dos cosas. Pero no es una carrera que digamos que sea laxa, que pueda disfrutar mucho, digamos que me ha dado esa bueno, sí, yo te entiendo. Yo tengo un hijo que va a empezar cuarto de medicina y su por el vida es estilo. básicamente codos y estar todo el día delante del libro. Claro. Es así como... Entonces digamos que esa disciplina me la dio la universidad y estoy eternamente agradecido a mis padres, a mi familia, a todos los profesores. Conocí gente maravillosa, los contactos que tienen ahí. Conocí gente, claro, yo venía de un pueblo, entonces lo guay de arquitectura era que tenía el tío más pijo que podría estar en el barrio más pijo, que venía de Madrid, de la Complutense, y luego te encontraba al tío que venía con el perro, que vivía prácticamente en un sitio hippie de Granada, pagando 50 euros al mes, en una comuna hippie, o incluso que estaban allí ocupando, y los dos eran amigos, y a mí eso me explotó la cabeza. Realmente ese respeto y esa heterogeneidad que tenía arquitectura, junto con lo que luego pasó en Polonia, más el viaje, yo creo que un poco te das cuenta de que, madre mía, la cultura en realidad, lo que vivimos y nuestras creencias son todo mentiras. O sea, vivimos en una mentira y no la creemos, que es lo peor de todo.
Y el tema, evidentemente, yo me he leído tu blog, el paso es espectacular, ¿no? De cómo empiezas buscándote la vida para financiar el viaje, a de repente empiezas a facturar cantidades Mm, muy elevadas que mucha gente no gana en su vida. mm, No te cambió nada. Es decir, mucha gente piensa que es lo que es por las circunstancias que le da mm, la vida. La pregunta es, ¿y si te cambian las circunstancias en pocos años, como te mm. pasa a ti? ¿Cambias tu modelo de vida o simplemente vives más relajado porque ya la parte económica deja de ser un problema, Mm. pero no cambias tus valores? ¿Cómo te has enfrentado al éxito? Hay una frase de, no sé de quién es, pero la dice mucho mi amigo Miguel Camarena, que él dice que el éxito no se te suba a la cabeza y la pena o la frustración cuando te va mal que no se te meta en el corazón. Y creo que es muy duro, no sé si es más duro, o sea, aquí al final tienes como, sobre todo las personas que hacemos contenido en internet, que estás completamente expuesto, y a mí me han llamado de todo, o sea, de todo, te digo, de todo, con amenazas de muerte incluso, ¿no? Jolín. Y luego por el otro lado he tenido gente que de hecho tengo peticiones de matrimonio, literalmente, de personas por email o han venido a mi casa, me han dejado tarjetas por debajo de, hostia, eres mi ídolo, te tengo que conocer, ¿no? Es esa polaridad que creas cuando estás en internet, sobre todo cuando quizás el lanzamiento inviertes mucho en publicidad, se genera un movimiento de polaridad espectacular de o te amo o te odio muchas veces, ¿no? Y digamos que de alguna manera te cambia y aprendes, pero creo que yo he tenido la suerte. Creo que porque soy una persona que no necesita mucho. Hay otra frase también de Eugenio Oyer, que no es de Eugenio Oyer, pero Eugenio Oyer también fue socio en una época corta de nuestros negocios que repite mucho y era, si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo, ¿no? Y yo he tenido la suerte que he sido feliz con nada, pero literalmente nada. O sea, para mí esos 10.000 euros que te decía, o sea, incluso el momento más feliz de mi negocio online no fue cuando hicimos creo que fue el primer lanzamiento más grande de Europa, que facturamos camino más cerca de los 4 millones que de los 3 millones de euros en una semana. Es una locura, ¿no? Y yo seguía viviendo, comiendo lo mismo, viviendo en la misma casa. He venido aquí en un SEA Ibiza, que tengo de 2010, y creo que eso me lo ha dado las raíces, ¿no? El venir de un pueblo, de venir de una familia muy humilde, y que a mí no me gusta olvidarme de dónde vengo, pero sí que te cambia, o sea, te cambia porque de repente te encuentras con 3 millones en el banco que dices, hostia, puedo cerrar todo y vivir, creo, mi vida así, porque yo gastaba, ahora con la inflación es otra cosa, ¿no? Pero no he cambiado mucho, luego me fui a vivir a un ático o a un campo base más que a vivir en Tenerife, que claro, pasé de pagar 700 euros en una casita de Granada a pagar 1.200 euros al mes, que quizás se lo hice a un empresario y se ríen de ti, ¿sabes? En plan, 1.200, yo que gasto 2.000 euros, otros 1.000 euros al mes, pero no necesito mucho. Ahora, yo, por ejemplo, si me tengo que ir el otro día iba caminando con mi mejor amiga en Granada, íbamos caminando y de repente veíamos dos bares, ¿no? El típico bar de ciudad que lo monta pues, cualquier persona y tal. Y entramos en otro, pero ni lo miramos. O sea, yo miré la reseña, mira, este tiene un 4,7 y este tiene un 4,5. Pues vamos del 4,7, ¿no? Y era un restaurante de estos tenía 3 estrellas Michelin, en Granada, yo no lo conocía. Y entramos y me dijo mi amiga, hostia, que o sea, igual no podemos entrar. Y digo, pues yo te invito. O sea, que realmente esa libertad de no mirar el precio, para mí es lo que realmente me ha cambiado, pero a nivel mental. Pero sigo con mi SEA Ibiza. Es verdad que ahora tengo un Tesla Roadster, pero como inversión. Ahora me he comprado un Porsche también, pero como inversión. Pero sigo con mi SEA Ibiza, porque realmente soy feliz con el SEA Ibiza. Probablemente lo tenga que cambiar hace poquito, porque ya le están saliendo cosas, pero te cambia, pero yo he tenido la suerte, creo que por la historia que tengo, que no vivo, de hecho vivo bastante por debajo, bueno, para mí estar en chancla, o sea, creo que la mayor libertad que tienes no es la económica, sino es poder Sí, hacer lo que yo quieras, ¿no? siempre he dicho que el ser rico es tener la opción, es la Exactamente. libertad de escoger, Mm, no que vayas a maximizar el mm, consumo de nada, sino decir, no tengo límites, es decir, como tú lo acabas de explicar, puedo ir a un restaurante que cuesta 12 euros, voy de menú o me mm, voy a uno que me clavan 100 pavos y mm, en el fondo dices, pues mira, el poder optar a toda esa gama claro. es lo que realmente te hace sentir bien, ¿no? Es Mm, decir, no tengo que estar mirando, no tengo que estar conteniéndome adrede, lo cual no quiere decir que vaya a buscar el producto más caro por sistema porque me lo puedo permitir, ¿no? claro. Simplemente decir,
quitas una preocupación de tu cabeza y te empiezas a mover con la sensación de aquello que me gusta es lo que hago, Sí. tanto si es de lujo como si es austero, ¿no? Simplemente lo haces así. Esto, por ejemplo, Raymond Sansó, Sergio Fernández lo definen muy bien, que ellos siempre están preocupados en que, ostras, una vez que quitas la parte económica de tu vida, o esa incógnita o dentro de la ecuación, ahí está, o sea, ojalá que todas las personas llegaran a ese momento porque empieza a preocuparte realmente por lo que importa. Que muchas veces es la familia, es tu salud, es tu tiempo, son tus hobbies, bueno, incluso es tu empresa que le dedicas pues, mucho tiempo y que hay personas que dependen de ti, que le estás alimentando a ella y a su familia, ¿no? Entonces yo creo que ahí detrás de la parte económica, creo que una parte, llamémosla espiritual, si nos ponemos por ahí un poco hierbas, ¿no? O metafísica, que creo que realmente ahí está lo importante. Y Maslow lo describe muy bien la pirámide, ¿no? Hasta esa autorrealización no llega hasta que no has cubierto tu necesidad. ¿Cuántas empresas tienes? Pues me podría equivocar, creo que ahora mismo, claro, algunas empresas gestionan diferentes marcas, pero son 12 empresas si no me falla la cabeza, con 13, 14 proyectos ahora mismo. Vale. ¿Cómo te mueves por el mundo actualmente? No cuando viajas. Entiendo que tienes distintas oficinas, residencias. ¿Dónde resides habitualmente ahora? ¿Dónde pasas más tiempo al año? Ahora en Portugal, pero es recientemente, porque desde la pandemia tuvimos mucha suerte porque justo nos fuimos a Tenerife. Veníamos de un viaje de 3 meses por África. Cris se vino a Granada con la familia, yo me fui a Tenerife a buscar un sitio, alquilamos ahí un ático enfrente del mar espectacular. Y digamos que trasladamos la empresa ahí, ¿no? Porque también a nivel fiscal está la zona especial canaria, que en lugar de un 25% paga un 4% de impuestos a sociedades. Montamos, digamos, la sede allí de lo que sería la Escuela Nómada Digital. Y ahí hemos pasado, o sea, nuestro campo base, sobre todo con la pandemia, que entre comillas no te dejan viajar, pero nosotros hemos viajado, hemos visto las 7 islas, hemos ido a Brasil varias veces, a Alemania, o sea, hemos viajado, pues al final se puede. Nosotros, por ejemplo, no estamos vacunados y hemos viajado, o sea que también hay un mundo muy interesante cuando rompes con cierta limitación o cierto miedo, que al final con lo que te controlan, ¿no? Y de alguna manera estuvimos como desde 2020 a 2 años, 2020, 2021 y casi 2022, como campo base en Tenerife, pasando mucho tiempo en Brasil principalmente, porque yo hice pues 3 meses al año iba allí para formarme, ya que íbamos allí, pues nos quedamos bastante tiempo allí, tengo muchos amigos allí, mi ex es de allí, pero principalmente fue Tenerife y ahora hemos movido el campo base. Pero digamos que ahora a nivel como inversión patrimonial, yo lo que estoy haciendo es como poniendo como en el Monopoly. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una casa en Filipinas, que claro, con un complejo grande que estamos construyendo, hemos comprado 12 hectáreas, entre otros socios, entonces pues yo me he quedado con 2 casitas allí. Hemos comprado ahora en Portugal, en Granada, enfrente de la Alhambra, tengo una casa que bueno, está en cultura pendiente de la renovación, que pues, tiene 3 pisitos, vamos a hacer también alquiler vacacional ahí. Tengo una casa en mi pueblo, bueno, un piso en mi pueblo que mis padres vendieron su casa y ahora ellos están allí viviendo. Y en Brasil probablemente ha salido una cosita ahora, entonces estoy como poniendo campos base y luego digo, mira, pues en Portugal estoy 3 o 4 meses al año, en España igual estoy un par de meses, en Filipinas pues igual nos quedamos 5 o 6 meses porque pasar el invierno en Asia o vivir el verano continuo es un lujo. Entonces digamos que principalmente este año hemos estado mucho tiempo en Portugal porque hicimos un viajecito también en la zona sur en autocaravana en Portugal y me enamoré del Algarve, Cris también. Y hemos estado alquilados 6 meses, justo ahora, en julio, pues hemos comprado, hemos hecho ya mudanza, estamos haciendo un hogar, por así decirlo, que es un proyecto también de pareja que tenemos, por ejemplo, Cris y yo, y hemos cambiado mucho, porque antes era viaje, luego durante la pandemia era quizás 6 meses al año viajando, 6 meses un poco más estático, y ahora pues prácticamente hemos hecho viajes de ida y vuelta de 2, 4 semanas, pero ahora en noviembre, por ejemplo, nos volvemos a ir a Asia sin fecha de vuelta. Entonces, pues, tenemos una semana en Dubái, 2 meses en Indonesia, luego nos vamos a Filipinas y en Filipinas no sabemos si nos quedaremos mucho, nos quedaremos poco, iremos luego a Australia o ya. Una pregunta muy personal. ¿Y os habéis planteado tener familia, hijos propios y cómo juega ese? Sí. Normalmente es que luego puedes viajar con ellos, evidentemente, pero... Sí, de hecho conocemos muchas familias de nuestras etapas más viajeras de vuelta al mundo, que viajamos en ciertas etapas con ellos. Ciertas parejas que no tenían hijos cuando les conocimos y ahora tienen hijos y siguen haciendo exactamente lo mismo. Pero nosotros sí que lo hemos hablado y hemos decidido no tener hijos. O sea, ni nos gustan los niños, ni tenemos una pretensión.
y sobre todo Cristina, ella, no lo quiere tener. Entonces yo tampoco tengo mucha palabra ahí en sí o sí no. Entonces, digamos, no te digo, claro, yo no puedo decir de esta agua no beberé dentro de 3 años, Sí, pero nunca se digamos sabe. que ahora no ha sido, ella no tiene un sentimiento maternal, yo no tengo un sentimiento paternal, ella tiene sus sobrinos, que son como sus niños y juega con ellos. Yo, por ejemplo, mi prima pues, ha tenido ahora sobrino, que es como mi primilla chica también. Ahora mi mejor amiga también va a tener un niño. Y digamos que con eso como que estamos bien y no hemos planteado, pero sí que para las personas que digan, no, es que con niños no se puede, es mentira. Conocemos, de hecho hay una familia muy famosa que son argentinos, se llaman los Zapp, que ellos durante la vuelta al mundo, que la suya duró 10 años, Madre mía. tuvieron 4 niños durante la vuelta al mundo. Y ahora no sé, ya he dejado de seguirlo y tal, pero digamos que al final te das cuenta que todo es posible. Y si quieres lo puedes hacer. No digo que haya un hándicap cuando, yo qué sé, pues cuando tienes una persona que es dependiente tuya, sea un hijo, sea un padre, porque a veces también ha pasado, Sí. o una madre o un hermano, da igual. Hay un hándicap también cuando tienes quizá un negocio presencial que requiere de tu persona física, pero es posible. O sea, lo que yo he visto con mucha gente que he conocido, conmigo mismo, es que el camino que tú quieras marcarte es posible. Tengas hándicap o no lo tengas, sea más fácil, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, las personas que llegan a nuestra escuela me dicen, hostia, ¿es posible con 50 años, con 70, hacer esto del nómada digital y hacer una reconversión profesional y trabajar online? Es posible. Tú lo vas a tener más complicado que la persona que nos viene con 15 años, que es nativo digital. No es lo mismo, no podemos ser ingenuos tampoco y decir que es lo mismo, pero es posible. Y hemos conocido personas de 70 y personas de 15 que lo hayan hecho. Y personas de 15 y personas de 70 que no lo han conseguido, también están. Vale, si yo me voy a poner en la piel de tu alumno. Yo de repente me acerco a ti y te digo, Antonio, ¿qué necesito o qué crees que necesito para dar ese salto? El tipo de producto que yo tengo encaja relativamente bien porque es un producto que se puede consumir por internet fácilmente. Puede ser un servicio de análisis de mercado, puede ser un tema de tutorías. Bueno, nosotros la llamamos la matrícula anual de la escuela, que digamos que es un año de un proceso formativo, Vale. que tienes como 6 etapas. Nosotros empezamos trabajando mucho la mentalidad, lo llamamos mindset y headset, más a nivel emocional, a nivel incluso de hábitos. Luego entra una fase más de análisis, la llamamos la brújula del propósito, pero trabajamos los valores, la misión, la visión, el propósito, algo que quizá antes no se tenía mucho en cuenta, pero yo creo que si tu propósito de alguna manera está claro, te marca el camino. O sea, no te marca el camino, te marca un poco el destino y el camino lo vas viendo, ¿no? Pero como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, ¿no? Si sabe a dónde va, y eso, por ejemplo, Eduardo Galeano lo definía súper bien, ¿no? Ellos te decía que era la utopía era como ese, o el propósito es como ese faro o el sol, ¿no? Cuando se está poniendo, que tú te acercas 2 pasos al sol, el sol se aleja 2 pasos. El horizonte siempre se aleja conforme tú te acercas, ¿no? Ajá. Y en realidad la utopía o el propósito no sirve para conseguir un objetivo, sino para caminar. Y al final lo más importante es el camino, no el destino. Y cada paso que das al final haces el... Claro, pero si no te diriges hacia algún sitio, Sí. no hay... Entonces digamos que nosotros con esas 6 etapas, luego está la segunda etapa que es la formación en un empleo emergente específico, luego está la etapa de marketing digital, luego está la etapa de travel hacking, para las personas que quieren viajar, pues también enseñamos diferentes truquitos, luego hay una parte también de salud, porque hay muchos nómadas digitales que te descuidas. Yo durante la vuelta al mundo me descuidé mucho físicamente. Y ahora lo que primero que hago conforme me levanto es un poco de entrenamiento físico, ¿no? De entrenamiento de fuerza. Entonces digamos que es una vida un poco compleja, que quizá es muy holística, porque tocamos diferentes ramas, aunque quizá la gente nos conoce por el tema de los lanzamientos, de infoproductos, la parte de marketing digital, que es probablemente lo que hacemos mejor, pero sí que diferentes profesores, pues tenemos un curso de meditación, por ejemplo, de mindfulness, ¿no? Que para mí es imprescindible en mi vida. Yo no concibo el negocio un día sin meditar 10 minutos. Ahora, de hecho, he venido a Madrid, me quedo y me voy a un retiro de estos de Vipassana, que voy a estar 11 días sin teléfono y solo meditando y en el campo, ¿no? Entonces digamos que para mí una parte de desarrollo personal que va muy ligada al desarrollo profesional. Desde mi punto de vista no concibo una cosa como, Sí, como buscas si un, la otra, ¿no? un equilibrio en todos los sentidos. Claro, que el equilibrio no es real, porque hay momentos Bueno. que dices, ostras, tienen un lanzamiento y yo me mato a trabajar y descuido probablemente alimentación, salud, meditación y muchas cosas. Pero digamos que dentro de ese desequilibrio que puedas tener una persona que es nómada digital con una vida muy cambiante, intento buscar un estado mental, físico, emocional, espiritual y de negocio que sea lo más
equilibrado posible dentro de la locura que podría ser un día normal de mi vida, por así decirlo. Vale, y si alguien no quiere viajar, simplemente lo que va buscando es explotar lo que sería la venta de bienes y servicios de una forma Sí, digital respecto a un negocio más tradicional, ¿también lo sí, admitís? sí, No, de hecho no. tenemos muchos, sobre todo padres o madres de familia, que lo que entran en la escuela es porque o quieren pasar más tiempo con los niños, por así decirlo, o ser más flexibles para esa conciliación familiar, o muchas personas que han venido porque estaban, esto nos pasó mucho en pandemia, en 2020 tuvimos un boom, porque había muchas personas que estaban en una ciudad grande, tipo Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Querían y querían extrasladarse. irse al campo, o a una parte más en las afueras de la ciudad, y para eso tenían que tener otro trabajo, trabajar en casa, porque si no su trabajo era presencial y tenían que venir a la oficina al centro de la ciudad, entonces perfectamente compatible. Luego hay personas que no necesitan la matrícula, que simplemente como quiero una formación específica Vale. para vender mi producto, o quiero trabajar mis valores y mi propósito, hay otra formación para eso. Entonces puede ser individual o puede ser más grupal. Y el tema del... antes has mencionado lo de gente que odia, gente que te adora. Yo eso lo he visto en internet, en las redes sociales. A mí me fascina la polaridad de la sociedad a la hora de opinar sobre el que genera un contenido, el que sea. Pero tú no eres muy dado a aparecer en las redes sociales, No, no explotas mucho tu imagen. Me parece que eres más introvertido o que quieres sí. vivir tu vida tú, ¿no? Sí, me pasó una cosa a la vuelta al mundo, que quizás yo creo que es una limitación mía. O sea, yo tengo muchísimas limitaciones, ¿no? Ciertas virtudes y muchas limitaciones. Y una de ellas es que yo en la escuela era el típico gafas que estaba en primera fila sin hablar con mucha gente, no era popular, no me gustaban los deportes, o sea, era malo cuando era el último que seleccionaban para cuando te pedía equipos para jugar al fútbol. Tampoco sé si me hacían bullying o no, pero digamos que he sido una persona bastante reservada, tímida, que yo mucho a mí, también soy hijo único, con padres mayores, entonces me ha hecho pasar mucho tiempo conmigo, de alguna manera. Entonces quizás esa sensación de ser más tímido, ser más introvertido, me ha hecho quizá desvincularme de la marca personal. Y esto me ha hecho probablemente en los últimos años perder el 80% de los ingresos. Porque cuando tienes una marca personal fuerte, vendes de la hostia. O sea, yo cuando hacía contenido en internet, cuando hacía publicidad, cuando me exponía, eso era una maravilla en cuanto a facturación. Pero claro, me pasó varias veces la vuelta al mundo, de hecho me sigue pasando. Pero hubo un momento concreto en Tailandia que estábamos en Koh Tao, que es una islita pequeña, estamos haciendo precisamente el Advance El en buceo. buceo, porque conocíamos una empresa allí que nos seguían y tal, hicimos buenas migas. Y nos pasó que yo me levanté por la mañana, eran tipo 8 de la mañana allí, una playa espectacular, desierta para nosotros solos, y estamos nosotros, Chris y yo, que nos pillamos un yogur de estos con frutas para desayunar, tirarnos a la playa para empezar el día, un poco el día relajado, tomando un baño, y había otra pareja en toda la playa. Pues esa pareja se nos acerca, Antonio, te sigo desde hace 2 meses. Claro, es como, yo me siento, o sea, es mucha suerte, o sea, yo me siento un privilegiado teniendo negocio online, teniendo la vida que tengo, teniendo la libertad. Pero eso para mí es como justo el límite en el que no me siento libre, al 100%, ¿no? Y para mí es el que no te conozca. Yo creo que hay un valor espectacular en pasar desapercibido, en tener un perfil bajo. Y yo, sobre todo a raíz de los grandes lanzamientos que tuvimos 2019-2020, ya a finales de 2020 decidí concienzudamente que iba a facturar menos, pero que sobre todo la escuela nómada digital, que era un poco la marca o inteligencia bajera, iba a ser más una empresa de branding, que el contenido lo iban a hacer los profesores, lo iba a hacer el equipo. Yo iba a estar ahí como ayudando, pero como una parte más, pero decidí no hacer contenido. De hecho, ahora he abierto mi canal de YouTube con mi nombre, ahora, después de 8 años, y tengo 3 vídeos y 60 suscriptores. Pero es verdad que tengo siempre, sobre todo con inteligencia viajera, que empecé haciendo algo que quizá eso se volvió bastante popular, que eran los informes mensuales. Yo cerraba el Sí, mes yo y lo leía. ponía los ingresos, los gastos, el beneficio, lo que me gastaba el dinero, y era como compartir mi propia ruta de emprendimiento, porque pensaba y sigo pensando que a las personas les puede primero inspirar y que se puede aprender A mí me mucho, ¿no? gustó mucho. Yo, de verdad, me pareció muy auténtico. Mm. Alguien que de repente dice, salgo con esto
Claro. Y esto es como con lo que acabo al final del año, de qué gastos he Sí, tenido, qué ingresos he tenido, cuánto he invertido en el claro. proyecto. Lo dejé de hacer porque hay mucho tiempo. O Ya, sea, a nivel, y ahora que tengo 12 empresas, claro, tengo que cuadrar los números las primeras 2 semanas del mes, apretando al contable, al financiero, a los gastos de equipo, incluso dejamos algunos KPI, el cash flow de la empresa, en fin, hay muchos cierres que ahora lo comparto, ¿no? Pero he vuelto después de 3 años que hacíamos resúmenes anuales y ahora he vuelto otra vez a hacerlo en vídeo, mensuales un poquito más leves, no me meto en tanta profundidad, pero yo creo que a mí me inspiró mucho una persona que se llama John Lee Dumas y otro que se llama Pat Flynn, que esto lo hacían en Estados Unidos y tenían blogs y sobre todo el tema mucho de ingresos pasivos y tal, o John Lee Dumas tenía creo que sigue teniendo una membresía de podcasting enorme, con 2.000 o 3.000 personas como alumnos, que yo hice esa formación, y ellos compartían los números, ¿no? Y a mí me pareció un ejercicio de transparencia que el primero que le sirve es a mí, para saber cómo he cerrado la empresa, sí. cuáles han sido los KPIs, cuál ha sido lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Y yo creo que es un ejercicio como muy chulo. Lo que pasa es que también choca mucho con la tradición judeocristiana, porque aquí no puedes hablar ni de sexo, ni de dinero, ni de, yo qué sé qué te voy a decir, no sé, ni prácticamente de libertad o de política, ¿no? Parece que... Y ahora creo que Sí. hay muchas personas jóvenes que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, hay una tendencia de muchos hombres, principalmente, que da igual que sea un hombre o sea una mujer, pero que están hablando de la masturbación, ¿no? Y a mí, o sea, cómo afecta realmente al hombre la masturbación. Y hay chavales jóvenes de 23, 25 años que estudian de la hostia, que son buenos, que se informan y hablan del daño que hace la pornografía, por ejemplo, y tal. Y digo, hostia, esas cosas antes no pasaban. Entonces, digamos que yo en mi camino, quizás más de emprendedor o la parte más económica por el marketing digital, he intentado de alguna manera pues, aportar mi granito de arena para desvirtualizar ese tabú que al final es dinero y el Yo dinero... creo que es un punto muy bueno y no es fácil encontrar gente que te cuente lo bueno y lo malo de lo que es emprender. Yo siempre he dicho que en España el emprendimiento ahora está cambiando las cosas, pero nos hemos pasado 2 décadas donde prácticamente te ponían una diana en la frente, ¿no? Aquel que va a Sí. emprender aquí, la envidia es muy mala y yo siempre he dicho que he tenido la sensación de como que la gente está esperando a que te tropieces, esperando a que fracases para mofarse, ¿no? En lugar de sentir orgullo de, fíjate, este chaval joven que monta un imperio de empresas de la nada, con mucha ilusión, que da de comer a muchas familias y es como decir, tío, ojalá los jóvenes estuviesen todos deseando alcanzar ese tipo de éxitos, cada uno a lo que se quiera dedicar, porque si Claro. yo, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿y tus hijos? ¿Alguno, con todos los que tienes, alguno se habrá metido en económicas, a temas de inversiones? Digo, ni uno. Digo, y estoy feliz de que no lo hagan, o sea, estoy Claro. feliz de que de alguna manera ellos pues busquen qué les hace feliz en la vida y se dediquen a ello. Yo soy de los que cree firmemente que tú eres feliz en la medida en que haces con tu vida lo que quieres hacer con tu vida. Y da igual las horas que tengas que trabajar, si lo dedicas a lo que te gusta, no lo vas a computar como horas de trabajo. Tal cual. Y entonces, de repente descubres, como yo te he oído decir alguna vez, que puedes estar 16 horas al día y ser un tío muy feliz. Y hay otros que están solamente 6 horas y son unos desgraciados, Sí, sí. porque son 6 horas que hacen lo que no quieren hacer y tienen que aguantar al tío que no quieren aguantar y se sienten presos pues bueno, de la necesidad económica que supone tener que ir a hacer algo que en el fondo odias o te repatea. La pregunta aquí de un poco del millón sería, si tú estás tan alejado de las redes sociales, ¿quiere eso decir que no tienes ídolos o hay algún influencer, hay alguna persona en redes sociales que te inspire mucho y que digas, pues mira, me gustaría recorrer esta senda o parecerme a este tío o desarrollar los proyectos como esta persona? ¿Hay alguien así que Sí, hay, digas? hay, hay muchas personas. Lo que pasa es que yo me baso mucho como en fases, ¿no? Quizá por eso que tengo yo de que no puedo estar como haciendo una misma cosa, como que en fases de mi vida me van interesando ciertos ámbitos y voy cambiando mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viendo muchos podcasts de gente joven, porque quiero entender la nueva... Yo soy un pureta ya. O sea, la gente que ya joven haciendo lanzamientos y que se mete en internet, el propio lenguaje de esa persona es diferente. Hay un lenguaje que es funar. ¿Funar qué es? Hostia, pues es lo que antes se llamaba el hate, ¿no? O el odio en redes sociales. Y ahora tienen otro lenguaje, ¿no? Entonces veo podcast, pues veo la entrevista que hace Ibai o me meto en Twitch. No entiendo Twitch, es la verdad, pero me meto simplemente por entender los nuevos mundos y por no desligarme de lo que es el presente y el futuro, ¿no? Porque si te queda un poco en tu mentalidad
y en viendo cosas que solo te interesan. Y yo busco ver, pues yo qué sé, ahora estoy viendo mucho, hablamos de Pedro, ¿no? Que tiene un podcast de Sí, Worldcast, creo que se estuve llama, ahí, ¿no? sí. Y claro, estuviste tú, ha estado Cristo Spain, y ahora ha hecho una cosa muy guay, que ha traído, yo me he visto 2 entrevistas suyas, de Santiago Abascal, que es de Sí. Vox, y de el otro chico que es del Frente Obrero, no Sí, recuerdo, no es el nombre, pero vi por encima el sí, podcast no también, sí. sé, bueno, no me acuerdo el nombre. Y hostia, a mí me ha encantado, como ves o sea, yo creo que eso es como de alabar, ¿no? Ver esas posturas que a priori serían antagónicas, ver puntos en común en las dos Sí. posturas, ¿no? Y eso creo que también te abre mucho la mente. Pero, por ejemplo, en el ámbito de salud, yo para mí, Marcos Vázquez, creo que es una eminencia, ¿no? Él tiene un libro que se llama Salud Salvaje, es como, mira, ese libro yo creo que está resumido todo lo que tienes que hacer, ¿no? O por ejemplo, si en tema inmobiliario, pues Martín Jiménez o Juan Aro, por ejemplo, ¿no? Creo que sabe muy, Pau Antó, Miguel Ángel, hay muchas personas. En tema de economía, pues estás tú, ¿no? Yo tu Muchas canal lo gracias. sigo de hace muchísimo tiempo, ¿no? Los análisis me parecen espectaculares, ¿no? Está José Luis Cava, por ejemplo, que creo también hace un vídeo diario Ujú. que es espectacular, intento seguirlo. Luego, más en tema cripto, pues sigo mucho a Alfonso Rovira, que es profesor también de mi escuela, porque hace un análisis a priori macro, ¿no? Como muy, muy bueno. Entonces, digamos que depende del sector, voy siguiendo, por ejemplo, el podcast de Tengo un Plan, de estos 2 chavales jóvenes, a mí me parece que hacen una entrevista como poca gente, ¿no? O sea, intento buscar como esos video podcasts o esas cosas concretas de vídeos, sea de economía o sea de inversión particular o de salud, que creo que son personas que han trabajado mucho y para mí es un filtro, ¿no? Si yo tuviera que estudiarme lo que esas personas han hecho, ostras, sería imposible en tu vida leer todos los libros que quieres, ver todos los podcasts que quieres o todos los vídeos, hacer todas las formaciones. Entonces busco personas que de alguna manera saben muchísimo, han filtrado y yo bebo de ese filtro que está como mucho más sencillo, ¿no? Para estudiar. Entonces hay muchas personas, depende del... Sergio Fernández, por ejemplo, me parece para mí el mejor comunicador de España y en tema de desarrollo personal me parece una eminencia. O Rómulo Tagliabeche en el ámbito más espiritual, o la psicología conductual o la kinesiología, me parece una persona Buah, te veo espectacular. Entonces puesto, que tocas además todos los campos, te apasiona por lo que veo. voy aprendiendo un poquito de cosas que me van interesando según la etapa de mi vida, ¿no? Entonces como que Erico Rocha, por ejemplo, he estado 2 años con él, formándome en marketing digital en Brasil, no sé, bueno, Jeff Walker, en el tema de lanzamientos también, Russell Branson, he hecho formaciones con él, o sea, depende del ámbito, hay personas que saben muchísimo y hay personas que no tienen. Alfonso Rovira, creo que será la persona que más sabe sobre macro en criptoeconomía, no lo conoce nadie, tiene un canal que tiene 1200, 1500 suscriptores. Rómulo Tagliabeche ni siquiera está en redes, no tiene redes sociales. Yeah. Entonces son personas que conoces que de repente te abren tu mundo y no están expuestos, ¿no? Y hay muchas personas muy, muy interesantes que algunos están en redes y otros no. Vale, ya para terminar esta entrevista, que a mí me está encantando, creo que muestra otra forma de plantear tu vida. Creo que hay que ser muy valiente porque, como bien dices, abandonar, entre comillas, la comodidad de lo conocido para enfrentarte a posibles cosas mejores pero desconocidas, ¿no? Siempre tienes que dar un salto de fe, creer mucho en ti mismo, tener más o menos claro qué sueños persigues y luego tener pues ese coraje de decir, bueno, pues lo voy a intentar, lo voy a hacer de verdad, ¿no? ¿Hacia dónde vas, Antonio? Es decir, ¿dónde te ves de aquí en 10 años? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué proyectos crees que más de lo mismo? ¿Cosas completamente nuevas? Probablemente haya muchas cosas nuevas, creo. Creo que cerraré alguna empresa, venderé otra, alguna me gustaría quedarme, pero digamos, no sé si fue más o menos cuando esa parte de libertad financiera, muy entrecomillado, porque yo creo que también decir que eres libre financieramente es un poco soberbio, porque pueden pasar muchas cosas en el mundo y dices, bueno, tengo 1.000.000 en el banco, soy financieramente libre. Bueno, ojo si quiebra ese banco, o bueno, estoy diversificado en inmobiliario, en cripto, bueno, ojo, ¿no? Porque yo he perdido mucho dinero en cripto porque se han caído ciertas plataformas o hay muchas cosas que no controlamos y que creo que nunca puedes decir que eres. En el presente quizás sí, pero en un futuro de dentro de 10 años pues no tengo ni idea, pero probablemente hayan cosas muy nuevas y yo, digamos, con 33 años, cuando miré un poco patrimonio, por así decirlo, dije, hostia, yo ya estoy bien, ¿no? No necesito nada, puedo
comprar a mis padres un piso si lo necesitan, puedo comprarme yo la casa que yo quiera, puedo comprarme el coche que yo quiera, puedo vivir como quiera. Y cuando llego a esa fase, digo, ¿y ahora qué? ¿No? Es como que cuando tienes la meta o la primera... Es como cuando tenía inteligencia viajera y vivía viajando, dije, ¿ahora qué? Y construí la escuela porque digamos que era como un proyecto más inspiracional, que creía que podía aportar algo más a la sociedad a nivel educativo. Inteligencia viajera era un proyecto muy egótico de yo ganar dinero y vivir viajando, que me daba libertad. Y de alguna manera ahí dije, ostras, creo que yo como inversor puedo aportar bastante, no sé si más o menos como empresario, pero digamos que cada vez estoy transitando más mi tiempo a ser más inversor que a ser más empresario. Y es como ahora tengo muchas empresas que soy socio capitalista o se llama Business Angel en el mundo de la startup, ¿no? Tú y yo hemos coincidido en algún proyecto, ¿no? En el que hemos invertido con otra gente, ¿no? Sí. Conjuntamente. Entonces digamos que estoy buscando ese aporte más de consultor, pero aportando capital y conocimiento para que una empresa crezca. Y creo que está muy guay, ¿no? Un amigo mío se llama Adrián Bernabeu, también está en el mundo económico. Él me dice, empecé a invertir un poco en startups por él, porque me decía, yo el dinero en realidad no sé si lo voy a recuperar, pero a mí alguna vez cuando yo empecé me hubiera gustado que alguien hubiera confiado en mí, me hubiera dado capital. Y yo cuando aporto capital, me decía Adri, ¿no? Yo considero que ya lo he perdido, porque en realidad para mí es como una contribución que yo hago a la sociedad, un emprendedor que creo que puede cambiar las cosas mejor, y si le va bien ganamos los dos, y si le va mal lo ha intentado y hemos compartido momentos interesantes y hemos aprendido, ¿no? Decía yo lo de la cultura, cómo está cambiando, ¿no? Que sería muy bueno que dejásemos de las envidias a un lado para disfrutar del éxito de la gente que se atreve. Y esta es una forma no solamente de hacerlo visualmente, sino de colaborar con un capital que le cambia la vida al tío que se la va a jugar, ¿no? Y que, bueno, en un momento dado dices, pues, si te convence de que la idea es buena, qué bonito es no solamente aplaudirle desde lejos, sino decir, venga, yo voy a participar de tu éxito futuro. Con un poco de suerte, de aquí en 10 años estaremos celebrando el haber estaremos celebrando algo. No sé si el cierre y un aprendizaje brutal o un exit de un 10X y mira. Sí, porque incluso de los fracasos se sacan muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre lo pienso, es muy manida la frase, ¿no? Se aprende más de los fracasos que de los éxitos, pero es que es verdad que cuando tú has coleccionado fracasos en tu vida, pues quieras que no, te obliga a replantearte. Yo siempre digo que las grandes crisis que se viven a nivel empresarial es lo que te obliga a mejorar, ¿no? a solucionar problemas en los siguientes proyectos que vas a desarrollar, ¿no? Y es, como diría Ray Dalio, es una forma de, ¿no? El proceso es ese. Tú intentas algo, fallas, analizas, ajustas, vuelves a intentarlo. Si vuelves a fallar serán por otros fallos probablemente. Vuelves con el mismo proceso y vas avanzando. Y cuando te quieres dar cuenta de cómo planteabas tus primeros movimientos a cómo planteas los últimos, pues hay una colección de cosas que te han enriquecido y que dices, bueno, pues mira, soy mejor profesional gracias a esos tropezones que he tenido que dar durante mi vida, ¿no? Con lo cual, mira, yo te lo digo de corazón, creo que la gente que se sale un poco del molde, que en algún momento persiguiendo un sueño es capaz de jugársela, ¿no? De decir, bueno, pues yo siempre he dicho que cuando tienes una discapacidad como me pasa a mí, el punto clave es cuando pasas de decir no puedo a cómo lo hago, ¿no? Y creo que no hace falta ser discapacitado para pensar de esta manera, ¿no? Tú cuando dices yo no me gusta lo que tengo, ¿cómo lo cambio? Y atreverte, ¿no? A decir, bueno, pues voy a perseguir ese sueño y que luego tengas éxito, que en tu caso se juntan las dos cosas, la valentía en dar el salto y luego adaptarte a ese nuevo medio y explotarlo, ¿no? Y lo has hecho con mucho éxito y sigues explotándolo y por eso te preguntaba de aquí a 10 años, porque estás migrando de un modelo a lo mejor más de gestor a uno más de inversor, pero es precioso que siempre surja algo que quieras aprender, algo nuevo que quieras hacer y que te lleva a una cota distinta y a crecer como persona, ¿no? A mí me ha encantado, espero que a la audiencia también lo hayáis disfrutado. De verdad que os recomiendo que miréis el blog de Antonio G. A mí me pareció muy bonito, especialmente las primeras partes. Los primeros blogs me parecieron súper auténticos. Como bueno, diciendo, tienes que irte a 2015 efectivamente, sí. los Ahí estaba yo viéndolos y pensaba,
qué narices le echó oye, qué bonito que al final le haya salido así de bien. Como digo siempre, gracias Antonio por haber venido a mi casa, ha sido un placer compartir esta hora y pico contigo. Gracias a ti, Pablo. Y a los que estáis viendo el podcast, yo creo que en la descripción meteremos algún enlace por si alguien se ha sentido tentado de, oye, esas formaciones, ¿cómo funcionan? A lo mejor quiero mirar un poco en qué consisten. Yo creo que habrá despertado probablemente la atención de muchos de los oyentes. Así que lo dejo aquí. Tendréis en la descripción algunos enlaces a los canales de Antonio. Y ya me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Un saludo.